El ejercicio 17 también es un poquitito diferente a los que hemos visto. Este es un ejercicio que tiene un estilo de redacción diferente. Vean que no tiene la misma tabla que siempre viene. Nos dice que la empresa constructora San Juan S.A. ha suscrito un contrato el 1 de enero del 2016 para construir un edificio comercial para un cliente sobre el terreno del mismo, acordándose una contraprestación de 1 millón de unidades monetarias, por lo cual se estima un costo de 700,000. Importante que, bueno, esto también se da mucho en la vida real, ¿verdad? En este caso estamos construyendo sobre el terreno del mismo cliente. Eso significa que mi precio únicamente incluye la construcción como tal. Eh, Cuando se hace, por ejemplo, un condominio, incluye también el terreno, el costo. En la vida real, pues eso difiere entre que el precio sea mayor o sea menor, ¿verdad? Nada más hay como dato. Nos dice que además el contrato establece que si el edificio se termina en 24 meses, la empresa constructora obtendrá una bonificación de 200,000. Aquí pasa igual que en el ejercicio que hicimos anteriormente, ¿verdad? Y existe una bonificación en la construcción. ¿Y cómo funciona la bonificación? Como ya vimos, si yo entrego el producto antes de la fecha establecida, que en este caso es 24 meses, me gano los 200,000 colones. Caso contrario, pues no me los gano. Al comienzo del contrato, la contraprestación no puede concluir que sea, pero la constructora no puede concluir que sea altamente probable que se obtenga la prima. Entonces, vean que aquí pasa lo mismo que en el otro ejercicio. Hay una probabilidad alta de no obtenerla. Entonces, no la contemplamos de momento. Al comienzo del contrato, bueno, sí, al principio del primer año, la entidad satisface el 60% de sus obligaciones del desempeño sobre la base de los costos incurridos hasta esa fecha, que es de 420,000, en relación con los costos totales esperados de 700,000. Voy a ir transfiriendo esos datos y los voy a ir transfiriendo porque este ejercicio tiene un formato de reacción diferente. Entonces, conforme yo voy avanzando, ya me voy quedando atrás. Mejor voy a irlos colocando. Costos incurridos en el año 2000X6 son los 420,000 que me están diciendo ahí. Vean que la tabla también tiene otro formato de presentación, otro orden, pero es básicamente lo mismo, ¿verdad? Si recordamos en la presentación y pásense en lo que estaba en la presentación, son como pasos que íbamos dando, ¿verdad? De, bueno, tomar la parte de los gastos, después ver cuánto es el porcentaje de avance, cuánto es el ingreso, cuánto es la utilidad y pues por ahí es esto mismo. Entonces, aquí me dan los 420,000, que es lo que se incurrió en el año 1, que corresponde a un 60% de avance y los costos presupuestados son 700,000 colones. Ese 60% serían 420 entre 700, de hecho, 60%. Bueno, igual ya ahí no los daban, pero para que sepan de dónde salió. En el primer trimestre del segundo año, en el primer trimestre del segundo año, 31 de marzo, bueno, ya aquí ya estaríamos en marzo, entonces voy a hacer el año 1, diciembre. Otro dato importante que tenemos es el precio, que hasta el año 1 es de 1 millón de colones. Los ingresos acumulados a la fecha y el ingreso del periodo. Bueno, sabemos que en el periodo yo tengo que reconocer el 60% del precio, porque es lo que he avanzado de conformidad con el método de recursos. Por tanto, el ingreso del periodo es de 600,000 y el ingreso acumulado a esa fecha sería los 600,000. Este campo de ingreso acumulado, no me acuerdo de haberlo visto en otro ejercicio, pero va a funcionar igual. Es el ingreso de este año más el ingreso de los años anteriores. Como es el primer año, pues son los mismos 600,000. A partir del siguiente periodo, ahí va a ir cambiando.
Gastos acumulados a la fecha. Y bueno, ya sabemos que los gastos de ese primer año es de 420,000. Y el acumulado pues es el de este año más el de años anteriores. Es el primer año, así que únicamente son los 420,000. La utilidad del periodo va a ser la utilidad normal, únicamente la de ese mes, perdón, la de ese año, que son los 600,000 menos los 420. Son 180,000 de utilidad en ese periodo. Y la utilidad acumulada va a ser el ingreso acumulado menos el costo acumulado. En este primer año todos nos dan iguales. Ingreso y gasto y utilidad dan iguales, pero es por ser el primer año. Vamos al año, bueno, no es un año. Vean que algo pasó a medio periodo. Entonces aquí es donde está lo diferente en este ejercicio. Dice que en el primer trimestre del segundo año, en este caso el 31 de marzo, las partes del contrato acuerdan modificar cambiando los planos del edificio. Hay un cambio. Como consecuencia de la contraprestación fijada y los costos esperados se incrementan en 150,000 y 120,000 respectivamente. Hay un incremento en el ingreso y un incremento en el gasto. El costo incurrido a dicha fecha es de 451,000. Entonces, igual que en el anterior, ahí, pero no, yo me equivoqué. Este es el gasto incurrido a la fecha. Es un acumulado, ¿verdad? Por tanto, bueno, vamos a ir viendo. En marzo es como un corte, ¿verdad? Que tenemos ahí a medio periodo. Y cuando yo haga a diciembre, tengo que quitarle lo de marzo. ¿Qué es lo que tengo en marzo? Bueno, a marzo tengo costos incurridos de 451,000. Creo que no nos dice nada de cuánto será el costo. Bueno, dice que se aumenta en 120,000. Entonces hay que calcularlo. 700,000 más 120,000. Porque los gastos que originalmente yo había presupuestado nos están diciendo que aumentaron en 120,000. Aquí el porcentaje de avance sería 451,000 entre 420. Es un 55%. Vean qué curioso, disminuye el porcentaje de avance. Ahorita vamos a ver cómo nos afecta esto. El precio del contrato aumenta en 150,000. Entonces, pues el precio del contrato es 1,000,000 más 150,000. Vamos a ver qué más. Ingresos acumulados a la fecha. Bueno, ahora sí, tendría que calcular los ingresos que habrían a este periodo, que va a ser el precio del contrato por el 55%. Pero aquí voy a hacer una pausa y leer el siguiente punto, el punto D. El punto D dice, el plano que se le otorga al cliente para lograr la bonificación de 200,000 se amplía a 30 meses, perdón, el plazo. ¿Qué plano? Era el plazo. El plazo se amplía en 30 meses desde la fecha inicial del contrato. Entonces, sobre la base de la experiencia y el trabajo restante, a realizar, que es el principal dentro del edificio y no sujeto a condiciones climatológicas, la empresa constructora concluyó que es altamente probable que la introducción a la prima en el precio de la transacción no hará lugar a reversiones significativas en el importe de ingresos de actividades ordinarias acumuladas reconocidas. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Porque ahí de todo eso no es lo suficientemente claro. Lo que significa esto es que es muy probable que yo me vaya a ganar los 200,000 colones de la bonificación. Por tanto, y eso sucedió en este mismo periodo 2017, ahora en esta ampliación, yo le voy a adicionar
los 200,000 al precio del contrato, porque ahora es probable que yo cumpla. Ahora que se amplió el plazo del contrato y todo esto, ya podríamos lograr. Muy bien, entonces, con base en este precio, voy a realizar la determinación del ingreso. Precio de 1.350.000 por 55%, serían 752.500. El ingreso del periodo, ¿cuánto sería? El acumulado menos los 600.000, 142. Que es lo mismo que siempre hacemos, que sería el ingreso por el 55% menos el ingreso del periodo anterior. Es lo mismo. ¿Qué otro dato tenemos? Los gastos. Ya sabemos que los gastos acumulados actualmente son 451,000. Es lo que nos decía que estaba a la fecha, que es este mismo costo incurrido. Estos dos, pues en este caso son iguales. Entonces, gastos del periodo sería los que están acumulados menos los del periodo anterior. Significa que de momento solo he gastado 31,000. Por supuesto, tengan en cuenta lo siguiente. Estos apenas son 3 meses, ¿verdad? No es un año. No son comparativos. Tendríamos la utilidad acumulada, que va a ser el ingreso acumulado menos el gasto acumulado. 291,500. Y el ingreso reconocido a la fecha, que va a ser el ingreso de ese periodo menos el gasto de ese periodo. Eso hace que la utilidad sea de 111,500. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Ok, entonces continúo. Nos dice que al finalizar el segundo año, los costos incurridos a la fecha son de 656,000. Entonces, los costos incurridos a la fecha, 656,000. Vamos a ver qué más dice. El 30 de abril de 2000, bueno, eso ya sería el siguiente año. Entonces, no, con los datos que tenemos de momento, vamos a armar el año, bueno, lo que queda del año 2017. El presupuesto de gastos no nos dijeron que cambiara para nada, entonces serían los mismos 820,000 que teníamos presupuestados en marzo, ¿verdad? Vean que este es un único año, aunque sean meses diferentes, este es el mismo año. Y con base a eso realizo el avance de la obra, que sería costos incurridos divididos entre costos presupuestados. Eso nos da un 80%. El precio no ha cambiado y es 1.350.000. Costos acumulados a la fecha, 1.350.000 por 80%. Ingreso del periodo, ese que está acumulado, menos el del mes, bueno, menos el de los 3 primeros meses. Yo durante el año 2017 tengo que reconocer esto, pero como hice este corte en marzo, ya había reconocido un pedacito y ahora reconozco lo que falta. Los gastos acumulados a la fecha, 656,000, ¿verdad? Y el gasto del periodo va a ser esos 656, que es el acumulado, menos lo que tenía acumulado hasta el último corte en marzo. Eso me da 205,000. Utilidad acumulada es el ingreso acumulado menos el gasto acumulado. Lo mismo con el ingreso. Perdón, con la utilidad de periodo. El ingreso del periodo menos el gasto del periodo. 132,500.
Finalicé ahí el mes de diciembre del 2017. ¿Alguna consulta? No. Entonces, vean que continúo con la lectura. Creo que esta lectura como no va a seguir, tampoco ven, no me gusta tanto. Dice que el 30 de abril del 2008, X8, perdón, la constructora finalizó el edificio. Entonces, en abril hacemos un corte por 4 meses, pero no es un corte cualquiera. A diferencia de marzo, es un corte porque ahí terminó todo. Ahí ya entregamos el producto. Vean que fue prácticamente, bueno, a diciembre serían 24 meses y con abril serían 4 meses más. Era a finales de abril, sí, son 28 meses. Entonces, al final sí me gané la bonificación. ¿Qué hubiera pasado si, no sé, lo hubiera terminado en diciembre del 2018? Ah, bueno, no, aún seguiría ahí, ¿verdad? Aún seguiríamos porque se extendió el plazo, bueno, en 30 meses, no, si yo hubiera terminado, por ejemplo, en diciembre del 2018, al final en el precio tendría que haberle quitado los 200,000. Tendría que haberse los quitado porque ya no se esperaría que yo obtenga ese ingreso. Pero si cumplí, entonces sí va ahí. Muy bien, dice que para, vamos a ver, voy por F. El 30 de abril del 2018 la constructora finaliza el edificio para lo cual invirtió el total de 890,000. Ese sería nuestro costo incurrido total. Y sabiendo que el exceso sobre el costo presupuestado los asume la constructora. Otra información, pues sería la facturación y el costo. Entonces, costos incurridos, 890,000, que es un acumulado, ¿verdad? Este es un acumulado, 890,000 sería el acumulado hasta ahí. Costos presupuestados, bueno, ya aquí no habrían más costos presupuestados. Ese es el último año, termino la construcción, así que costo presupuestado es igual a costo incurrido y por tanto el porcentaje de avance tiene que ser 100% porque ya ahí terminé toda mi construcción. El precio del contrato, reitero, no hay ninguna modificación porque sí logré cumplir. Es 1,350,000. El ingreso acumulado, pues aquí sería el ingreso por el 100%, que es el 1,350,000. Por su parte, pues el ingreso que voy a tener en el periodo es únicamente la diferencia entre el acumulado y el acumulado anterior, que son 270,000. En el caso del gasto, este gasto incurrido es igual al acumulado, ¿verdad? Entonces, 890,000. Y el del periodo es el acumulado menos el que estaba acumulado hasta diciembre del 2017, que son 234,000 colones. La utilidad acumulada, bueno, sería el ingreso acumulado menos el gasto acumulado, que suma 460,000. Y la utilidad del periodo, pues sería 270,000 menos 234. Son 36. Y ahí tenemos la tablita. Muy parecida. Sí tiene sus diferencias, ¿verdad? Nada más. Digámoslo ahí. Dice que lo que nos solicitaban, ¿verdad? En el punto 1 era precisamente hacer esta tabla. Dice que haga, bueno, lo que nos están pidiendo más bien es hacer los asientos, pero ocupo la tabla para poder hacer los asientos. Nos solicitaban hacer los asientos de diario para registrar las operaciones asociadas al contrato de construcción de acuerdo con la NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos por clientes. La constructora tiene la política de contabilizar los ingresos de acuerdo con el método de recursos, que es el que utilizamos para la determinación del porcentaje de avance. ¿Cuánto he gastado del total presupuestado? Adicionalmente, lleva el control de todos los costos incurridos en la cuenta de construcciones en proceso. En el momento de facturación, acredita la cuenta de facturación sobre construcción en proceso, asuma que
todos los costos incurridos se cancelan en efectivo. Realiza presentación de estado de resultado integral anual y el estado de situación. Entonces, primer asiento que ocupamos serían en diciembre del 2016. Nos dice que construcciones en proceso contra bancos, ¿verdad? Construcciones en proceso contra bancos es la capitalización del gasto de ese año, que son 420. Siguiente, puentes por cobrar contra facturación sobre construcción en proceso. Y aquí en la tabla nos dice que la facturación del año 2016 es 350. Y el tercero dice bancos contra cuentas por cobrar, que son los cobros que efectivamente tuve, que son 310,000. Este tampoco tiene ninguna pérdida, entonces tengan cuidado que por eso no se hace alusión a ninguna provisión o algo similar, ¿verdad? Pero bueno, tenía cositas ahí diferentes, pero no tiene la parte del gasto cuando tengo pérdida. Y hago el tercer asiento, que es el del gasto contra el ingreso. Tengo una utilidad, así que construcciones en proceso Valdez. Gasto de construcción, 420,000. Ingreso de construcción, 600,000. Entonces, la utilidad Valdeve por 180. Todo lo voy sacando de la tabla. Y el último asiento de facturación sobre construcción en proceso contra construcciones en proceso solo lo tendríamos el último año. De momento lo dejo en blanco. Entonces paso al año 2017. Teniendo un cuidado. Bueno, aquí voy a tener que ocultar algo. Voy a ocultar esta columnita. El primer asiento es construcciones en proceso contra bancos, que es por lo que gasté, pero vean que este es hasta marzo. Entonces, hasta marzo, lo que yo he gastado son 31,000. La facturación, no sabemos cuánto es lo que se facturó en marzo. Entonces, vean que esta es una facturación del 2017. En la vida real, pues sí, como les decía, uno iría facturando lo que es de marzo, lo de abril, y ahí va, pero aquí no sabríamos. Entonces, no hay suficiente evidencia para saber si va a ir en marzo o en abril. Yo lo dejaría, dado lo que hemos estado haciendo, en diciembre. No sé si es en marzo o en diciembre. Voy a dejarlo en diciembre, que es donde, digamos, bajo la lógica que yo facturo a final de año lo que avance ese año. Entonces voy a dejarlo en diciembre, la facturación de 400,000 colones. Y estoy dejando marzo sin facturación por ese motivo. Lo dejo en blanco. Lo mismo los cobros. No sé en qué momento cobré 390,000. Yo consideraría dejarlo a final de año cuando yo le facturo. Cuando yo le facturo, el cliente pues me pagó lo que yo le facturé. Entonces, ambos yo los estoy dejando hasta diciembre y en este corte de marzo, pues lo más adecuado sería dejarlos en blanco. Si estuviéramos ya en el ejercicio real, pues no se sabría cuánto se factura. Y el último asiento que vamos a poder hacer en marzo es el del gasto que tengo. Un gasto de 31,000, una utilidad de 111,500 y por aquí un ingreso de 142. Voy a quitar marzo y por aquí ya tengo diciembre. ¿Qué me falta adicionar a diciembre? La parte del gasto que hubo en diciembre, que es de 205,000.
Ay, 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 es que está muy grande esto. Vamos a hacerlo. Ahí. Qué raro que estuviera tan grande, si se puede hacer chiquitillo. Bueno, este. Y el gasto que hubo en diciembre y el ingreso. El gasto de diciembre es de 234,000. Ah, mira aquí, perdón, de 205. Estoy viendo la que es. De 205 hubo una ganancia, 132,500 y el ingreso por 337. Eso fue en diciembre. Paso al último año. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, algo que no esté dando. No. Bueno, la primera es que me voy a pasar directamente al Excel porque ya aquí ya no ocupo más la imagen. Y bueno, nos decía aquí en abril, yo voy a reconocer lo que falte de facturación y de cobros. Entonces, construcciones en proceso es la capitalización del gasto de ese mes. Bueno, de esos meses. De enero a abril. Ahí lo tenemos. 234. Por otra parte, tendríamos lo que falte de facturación. ¿Cuánto es lo que yo debería facturar? Yo tengo que facturar el precio del contrato, que es 1,350,000. Así que aquí nos dijeron que era por la diferencia. Entonces, 1,350,000 menos 400,000 menos 750,000, que es lo que ya he facturado. Perdón, aquí más bien es este y este. Me falta por facturar 600,000 colones. Entonces voy a facturar en el mes de abril 600,000 colones. Voy a cobrar lo que falte. Yo tengo que cobrar el 1,350,000. Entonces, 1,350,000 menos 310,000 y menos 390,000. Tengo que cobrar 650,000, que es lo que hace falta. Realizamos el asiento del gasto de construcción. Gasto de construcción es el de este periodo, 274. La construcción en proceso va a ir por la utilidad, 36,000. Y bueno, el ingreso va a ir por 270,000. Como en toda su utilidad, pues construcciones en proceso va a ir en todas al debe. Es el último año, así que mayorizo. ¿Qué mayorizo? La cuenta de facturación, ¿verdad? La colocaríamos acá por el monto de la facturación en proceso. 350,000 más 400,000 más 600,000 me da 1,350,000. Y mayorizo las cuentas de construcciones en proceso, que hay dos. Todas están al debe, así que todas suman. Van a ser 420,000 más 31,000 más 205,000 más 234,000 más 180,000 más 11,500 más 132,500 más 26. Y ahí ya tenemos los asientos. No sé si hay alguna consulta. ¿Estamos claros? ¿Todo les dio? ¿Algún dato? No. Ok, bueno, si todo está claro. Entonces paso a la última parte del ejercicio. Ah, bueno, ya está lleno, pero voy a quitarlo. Ah, ya está lleno porque si les dejé las fórmulas, perdón. Voy a borrarlo para que veamos de dónde sale. Voy con el estado de resultados. Bueno, el estado de resultados sería primero el ingreso y después el gasto. ¿De dónde sale?
de este asiento de ingresos y gastos. De hecho, tiene que quedarnos igual. Yo registro el ingreso de cada año, ¿verdad? Que es la cuenta que tenemos en ingreso. Su nombre es exactamente el mismo. Ah, bueno, pero un segundito. En 2017 sería la sumatoria de todo el 2017. Y en 2018 es el último. Y el gasto, que bueno, entonces ahí tiene esa particularidad que ya vieron en el año 2017, donde tenemos el gasto del 2016, 420. En 2017 tengo que sumar los dos pedacitos. Y en 2018, pues sería solo uno. Y la utilidad bruta, pues sería el ingreso menos el gasto de cada año. 180,000, año 1, que coincide con nuestro asiento. El año 3 son 36,000, que coincide con nuestro asiento. Y 2017 son 244, que sería la sumatoria de 111,500 y 132,500. Lo último que me queda sería el estado. Para el estado, lo que vamos a tener sería, bueno, la cuenta de construcciones en proceso. Ya de antemano, aquí sabemos que todos nos van a dar como un activo. Entonces, construcción en proceso en el año 2016 son 420 más 180. Son 600,000. Y facturación son 350. Así que nos da 250. 2017 tenemos 4 cuentas. ¿Por qué 4 cuentas? Porque serían las 2 de marzo y las 2 de diciembre. Construcciones en proceso, que habrían 2 asientos, ¿verdad? El de marzo y el de diciembre. Construcciones en proceso contra bancos y del asiento del gasto contra el ingreso. Ahí estaría la parte de construcciones en proceso y también habrían 2 cuentas. Todas están al debe, así que todas suman. Son 480,000. Pero es un acumulado, ¿verdad? Como ya hemos visto, y le sumo el año anterior. Ahí estamos. Y la facturación sería la de este año. No la veo. Acá, 400,000 más la del año anterior. Y en el año 0 hicimos entrega del edificio, entonces tiene que quedarnos en 0. Hagamos la comprobación. Sería construcciones en proceso, que es en la primera línea. Esta línea del tercer asiento, del cuarto asiento, perdón, y esta línea del último asiento. Todas son al debe, por lo que suman, y esta última resta. Vamos a ver si es cierto. 420,000 más 180. 31,000 más 111,500. 205,000 más 132,500. 234 más 76 y le restaríamos 1,350,000. Y bueno, aquí es porque tiene este formato, pero ahí da 0. Vamos a ponerle formato número. Y lo mismo con la facturación. Bueno, la facturación serían las cuentas de esta línea y de esta línea. Estas van sumando porque van a la vez y esta resta. Entonces, facturación en proceso, 350 más 400,000 más 600,000 menos 1,350,000 me da 0. Y bueno, aquí, bueno, de 0 con 0 nos va a quedar 0. Bueno, ahí le pongo
fórmula. Y básicamente con esto finalizamos los ejercicios del tema de contratos de construcción. No sé si tienen alguna consulta, algo en particular que tengan por ahí. Todo está bien, seguros.